Y por eso la mordida de la garrapata les ocasionaba la peste negra. Es de locos. Hoy en día, la ciencia supuestamente ha avanzado. Uno creería que este tipo de comportamientos de culpar a una persona por mi enfermedad no podría volverse a repetir en la historia humana. Y sin embargo, volvemos al mismo tema con la fiebre amarilla. Entonces, ahora se pretende perseguir a todo ser humano que no se ponga el bautismo negro, que porque es el que está causando la enfermedad. Un momento, ¿acaso no es el mosquito el que está causando la enfermedad? ¿Por qué no más bien persigues al mosquito? ¿Por qué persigues a seres humanos? Alguien dirá, no, Icusatón, pero mira, aquí es distinto, porque el mosquito pica al humano enfermo y luego ese mosquito que no tenía la enfermedad va y la transmite a otro ser humano que se enferma y por eso se contagia. Entonces ahora es distinto, Icusatón. Sin embargo, resulta que también hay animales a los que les da la fiebre amarilla. Es decir, que los animales también se enferman. Entonces, por más de que se vacunen todos los seres humanos con la fiebre amarilla, todavía seguirán existiendo animales que se enferman de fiebre amarilla, y esos mosquitos que piquen a esos animales van a seguir infectando a otros seres humanos. Entonces, ¿qué lógica tiene que andes persiguiendo a los seres humanos si la enfermedad está en los animales? Ay, hermanos, nada tiene lógica con los decretos del Papa. Es algo tremendo. Todo se reduce a una persecución religiosa. Eso es todo el meollo del asunto, porque esas personas no obedecen el dogma del decreto Consalvi. Miremos, hermanos, que una funcionaria pública declara que el gobierno sabe que quienes en su mayoría no se han vacunado son cristianos y que por eso necesitan hablar con sus pastores evangélicos. ¿Cierto? Hay que ir hasta las casas, insistir, hablar con el pastor que no deja vacunar o que con sus enseñanzas dice que no hay necesidad de que se vacunen, y comunidades religiosas que también ya están aceptando la vacunación. Bien que sí saben que el tema es religioso, ¿verdad? Bien que sí lo saben. Así como en Europa, la persecución contra los judíos no era racial, era religiosa. El punto en discordia era que los judíos no adoraban a la Trinidad, ni reposaban en domingo, ni respetaban la Cuaresma, ni celebraban la Navidad. En fin, los judíos no obedecían para nada el catolicismo. Sin embargo, eso es tema del pasado. Hoy en día, Israel es el país donde más personas recibieron el 666. Eso nos revela que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Cuando nosotros también vemos cómo se están cambiando las leyes en Estados Unidos. Leyes que protegían al cristiano y al judío contra la tiranía católica. Esas leyes eran llamadas americanismos. Hoy esas leyes colapsan. El debido proceso, el derecho a declararse inocente, los derechos humanos, todo eso está siendo abolido. Hoy el Papa León XIV es un Papa americano puesto ahí para derrumbar el americanismo. No es de locos. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene al anticristo? El americanismo, hermanos. Y el Papa León XIV viene a desbaratar el americanismo, a derribar la Constitución de Estados Unidos para que pueda ascender a la cúspide del poder global el anticristo romano. Ya no va a estar en la oscuridad de una logia masónica, obedecido por masones, sino que ahora se presenta a la luz pública como el Salvador de la humanidad. Esto nos revela que la segunda venida de Jesús se acerca. Hermanos, leamos en Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, Jesús se refiere aquí a su segunda venida y dice que ni aun los ángeles de Dios saben el día y la hora de la segunda venida. Muchos piensan entonces que de acuerdo con esto, nadie puede saber jamás cuándo será la segunda venida de Jesús. Otros piensan que si así es la cosa, entonces Jesús no es Dios, porque no lo sabe todo, y Dios es omnisciente, pero no sabe ni siquiera cuándo es su segunda venida. Sin embargo, miremos esto, hermanos. Jesús habla en tiempo presente, ¿ok? Por eso sus palabras son válidas. Para el momento en el que Él habló, en ese momento Jesús le habla a sus discípulos y dice: en este momento, ni aun los ángeles del cielo saben el día y la hora de su segunda venida, hablando en presente. Pero Jesús no dijo: nadie sabrá jamás el día y la hora de mi segunda venida. Si Jesús hubiera dicho así, aquellos que dicen que nadie puede saber jamás el día y la hora, están totalmente correctos, porque Jesús está siendo bastante contundente. Nadie sabrá el día ni la hora de mi segunda venida. Pero Jesús no habló en futuro, ¿ok? Jesús habló en presente. Es decir, en esa reunión, en ese tiempo presente, nadie sabe el día ni la hora de su segunda venida, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que en el futuro sí se sabrá cuál es el día y la hora de su segunda venida. Ahora, hermanos, esto está totalmente probado en la palabra de Dios. Y si no fuera así, de nuevo la palabra sería totalmente contradictoria. Porque, ¿cómo es posible que sus ángeles no van a poder saber cuál es el día y la hora de la segunda venida de Jesús? Sí, Jesús viene con sus ángeles. Veamos en Judas, versículo 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí está entonces bastante claro que Jesús no viene solo en su segunda venida, sino que viene con sus millares de ángeles. ¿Cómo pudiera ser que esos ángeles no pueden saber jamás cuándo será ese día y hora en la que van a venir con Jesús en su segunda venida? Pues la lógica nos dice que tal situación es totalmente imposible. Además de todo, la palabra nos revela, por el contrario, que los siervos de Dios aquí en la tierra sí sabrán el día y la hora. Leamos en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿cuál es la señal para saber que nuestra redención está cerca? Jesús os deja una lista de eventos que suceden, que van desde guerras, rumores de guerras, terremotos, pero luego advierte en Lucas capítulo 21, versículo 12 al 13. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Así como en la Edad Media, antes se desató la persecución a judíos y a protestantes, luego vinieron guerras, terremotos, así empezamos a ver desde el 2020 la persecución que se desata a quienes adoramos a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia y no de acuerdo a las órdenes impuestas por la oligarquía cristiana. Para finalizar este tema, alguien dirá que Jesús no es Dios, porque no sabía en ese momento presente ni el día ni la hora de su segunda venida. Jesús, sin embargo, no se está incluyendo a sí mismo cuando dice: nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, salvo el Padre. Obviamente Jesús no se incluye a sí mismo,
Si el Padre sabe el día y la hora, es obvio que Jesús también sabe el día y la hora, porque Jesús es Dios, porque es Hijo de Dios. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Acaso querrá decir esto que hay que usar la violencia para lograr entrar en el reino de Dios? Nosotros ya vimos que ni el mismo Jesús, que es fuego consumidor, se atrevió a usar la violencia en contra de su adversario, Satanás, ni contra aquellos humanos que lo capturaron, sabiendo que Jesús podía pedir a su Padre 12 legiones de ángeles. Pero si Jesús hubiera usado su poder divino en contra de la humanidad, de esos fariseos, o en contra de los ángeles caídos, Jesús habría combatido a la violencia con más violencia y nunca hubiera derrotado a la violencia. Así que sabemos que los violentos no entrarán al cielo. Leamos en Proverbios capítulo 22, versículo 24 al 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La Iglesia Católica justifica el uso de la violencia, sacando fuera de contexto el versículo de Mateo capítulo 11, versículo 12. Alguien pensaría que estas cosas ocurrieron en una era barbárica. Sin embargo, en 1994, la Iglesia Católica confesó su participación directa en el genocidio de Ruanda, donde fueron masacrados más de 800,000 tutsis en una nación que era colonia de Bélgica. La Iglesia Católica dividió la sociedad usando un carnet. ¿Te suena? Un carnet que le daba privilegios a una clase social, que eran los tutsis, y le quitaba privilegios a otra clase social, que eran los hutus. Y fue así como a través de ese carnet se fue creando una división racial y religiosa en la sociedad que terminó desatando una horripilante guerra civil donde los hutus querían exterminar por completo a los tutsis. Hermanos, las batallas de la Gran Ramera son violentas, pero la batalla de los santos de Dios es pacífica, y estas son nuestras armas. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 11, versículo 12, nosotros podemos ver que el Evangelio de Lucas clarifica un poco mejor el sentido correcto del versículo, el cual nada tiene que ver con el uso de violencia física. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En este versículo entendemos mucho mejor las palabras de Jesús. El reino de Dios es anunciado y quienes se esfuerzan entran en él. Este versículo